Mi hermana me exigió $10,000 por ir a su boda y mi madre me amenazó. Ante esto, cancelé en silencio todas las facturas del evento que yo pagaba. Los proveedores se retiraron y ahora ella me reclama de madrugada. La invitación de boda de mi hermana venía con un precio. Dentro del sobrecolor crema, bajo su nombre y la fecha, había una tarifa de asistencia de $10,000. Además de un regalo. No era una solicitud, ni una broma, sino un cobro por el privilegio de sentarme en una silla en su boda. Lo leí 2 veces y luego respondí, no voy a ir. Menos de una hora después, mi madre me envió un mensaje de texto, paga o atente a las consecuencias. Mi nombre es Amelia Morgan. Tengo 34 años y durante años fui la callada de la familia. La que solucionaba problemas, cubría los huecos y nunca preguntaba quién se llevaba el crédito. Lo que olvidaron fue quién soy yo. Así que esa noche, cancelé cada factura de la boda que había estado pagando en silencio. Uno por uno, los proveedores se retiraron. A la 1 de la madrugada, mi hermana me escribió, me debes. Y por primera vez, estaba lista para mostrarle exactamente cuánto había estado viviendo de mí. Les contaré de quién era realmente el dinero. Les contaré sobre el bolígrafo y la carta y la noche en que una habitación llena de gente vio a mi madre descubrir a qué me dedico. Soy Amelia. Así es como la callada dejó de pagar. Volvamos a una casa en Greenwich. La casa de los Morgan en Greenwich guardaba una chequera de cuero en el cajón del vestíbulo y el nombre impreso en la esquina era el mío. Amelia R. Morgan. Durante la mayor parte de mi vida adulta, cuando algo en esa casa necesitaba dinero, un techo que goteaba sobre el comedor, una factura de impuestos a la propiedad, un depósito para el último sueño de mi hermana menor, el cajón se abría, la chequera salía y yo escribía el número y lo firmaba. Era mi dinero. Quiero ser clara sobre eso porque todo gira en torno a ello. No era una asignación, ni un préstamo que estaba devolviendo en papel. Mi sueldo, mis ahorros. Soy contadora forense. Paso mis días encontrando el lugar exacto donde alguien movió silenciosamente dinero que nunca fue suyo. Y todo el tiempo, sin volver esa habilidad contra mi propia familia, les transfería mi propio dinero y lo llamaba como ellos lo llamaban, compensar el costo de mí. Eres tan buena con estas cosas, Amelia. Mi madre tenía una forma de hacer que una tarea sonara como un cumplido. Diana Morgan deslizaba la factura de un proveedor sobre la isla de la cocina de la misma manera que otras madres pasan la sal. Tú conoces a esta gente. Encárgate. Así que me encargaba. Mi nombre aparecía en los contratos. Mi tarjeta quedaba registrada con el florista, el servicio de catering, el club. Cuando mi hermana Charlotte se comprometió, se entendió de la misma manera que se entiende la gravedad que yo ayudaría, lo que significaba que los depósitos salían de mi cuenta y las notas de agradecimiento se enviaban con su nombre. Siempre había sido así desde que éramos hermanas. Charlotte era 4 años menor y más suave en todos los aspectos en los que yo me había endurecido. Cuando quiso un coche a los 22, la familia encontró la manera. Cuando yo quería algo, la familia encontraba una razón por la que tenía que salir de mí. Aprendí temprano para que hija se reservaba la palabra nuestro, y nunca fue para la que firmaba los cheques. Nunca pregunté por qué la ayuda solo iba en una dirección. Tenía una respuesta lista, desgastada por el uso. Después de todo lo que esta familia gastó en ti, es lo menos que puedes hacer. Cada dólar era mío. Simplemente pensaba que lo debía. Había un bolígrafo. Mi madre lo sacaba en las cenas de planificación. Un pesado bolígrafo de fuente negro con una banda de oro y 2 iniciales grabadas en el cuerpo cerca de la tapa. RM. Lo destapaba con un pequeño y satisfecho clic, ponía una lista de contribuciones frente a mí y deslizaba el bolígrafo sobre la mesa. Firma aquí, querida. Esa noche, la lista tenía una nueva línea, una cifra aumentada para la banda, y la firmé sin leer hasta el final, como firmaba todo en esa casa. Pero mi pulgar rozó el grabado mientras devolvía el bolígrafo. Y por una vez, realmente miré. Mamá, dije, esas no son tus iniciales. Las iniciales de Diana Morgan son de M. El bolígrafo decía RM. Lo tomó de vuelta sin mirarlo. Fue un regalo, dijo.
De tu padre. No seas rara, Amelia. El nombre de mi padre era Gregory. Gregory le da a una mujer un bolígrafo y hace grabar las iniciales de otra persona. Dejé que el pensamiento comenzara y luego lo dejé ir, de la manera en que me había entrenado durante más de 30 años. El bolígrafo volvió a su bolso con otro pequeño clic. Me dije a mí misma que las letras representaban un apellido de soltera o la marca del fabricante o nada en absoluto. Había una silla en las fiestas que nadie ocupaba. Había pertenecido a mi tía Rebecca, la hermana mayor de mi madre, la que se reía demasiado fuerte para esa casa y nunca me hizo sentir como una partida en un presupuesto. Hacía mucho tiempo que se había ido. Todavía fijaba mis ojos en esa silla vacía cada Navidad antes de recordar. El invierno pasado, Charlotte llegó a la mesa agitando una pequeña caja de cartón como un recuerdo de fiesta. Uno de esos kits de ADN por correo. Había escupido en un tubo por diversión, anunció, para averiguar cuán irlandeses éramos realmente. Deberías hacerte uno, Amelia, dijo, sonriendo con su copa de vino. Quizás eres una cambiada. Quizás por eso eres tan rara con el dinero. Algunas personas se rieron. Yo también me reí. Era más fácil. ¿Suficiente, Charlotte? Mi madre lo dijo rápido. Más rápido de lo que merecía la broma. De la manera en que golpearías una mano para quitarla de un quemador caliente. Se levantó y comenzó a recoger platos que no estaban terminados. Pedí un kit esa noche desde mi teléfono debajo de la mesa. No sé muy bien por qué. Me dije que era para demostrarle a Charlotte que estaba equivocada. Cuando llegaron los resultados unas semanas después, no los abrí. Dejé el correo electrónico sin leer durante meses. De la manera en que dejas una puerta cerrada porque ya sabes a medias lo que hay detrás. La cocina de Rebecca siempre olía a cacao y humo de leña. Tenía 8 años la primera vez que entendí que una casa podía sentirse diferente a aquella en la que dormías. La casa de mis padres en Greenwich era hermosa y fría, llena de habitaciones en las que no se te permitía sentarte, llena de muebles que existían para ser mirados. La casa de la tía Rebecca, a 1 hora de distancia por la costa, tenía un sofá hundido en la cocina y un suelo que se mantenía caliente por la estufa, y ella me ponía una taza en las manos y me hacía preguntas como si las respuestas valieran la pena ser escritas. ¿Qué hiciste esta semana?, preguntaba. No qué nota, no qué premio. ¿Qué hiciste? En casa, yo era la difícil, la cara, la que no sonreía bien para la tarjeta de Navidad. Había aprendido a hacerme pequeña, útil y silenciosa, a ocupar el menor espacio posible, a disculparme por cosas que no eran mías. Pero en ese suelo cálido con el cacao enfriándose en mis manos, Rebecca se agachaba a mi nivel y decía lo que he llevado conmigo toda mi vida. En esta casa, no eres una invitada. No entendí entonces por qué lo decía así. En esta casa, como si hubiera una diferencia que no se le permitía nombrar en voz alta. Pensé que solo quería decir que era bienvenida. Vino a mi feria de ciencias de 6º grado el año en que mi madre tuvo una migraña que casualmente cayó en la misma tarde. Se paró al fondo del gimnasio con un abrigo demasiado brillante para la habitación. Y aplaudió como si hubiera curado algo. Y después, pegó mi cinta en su refrigerador y la dejó allí durante años, volviéndose suave y enroscada en los bordes mucho después de que yo misma hubiera olvidado el proyecto. Y una tarde mi madre llamó a casa para decir que la había avergonzado en algún almuerzo, y Rebecca llevó el teléfono a la habitación de al lado y su voz regresó baja y dura a través de la pared. Palabras que no pude distinguir. Cuando volvió, estaba sonriendo de nuevo, y dejó caer un segundo malvavisco en mi taza sin decir una palabra y nunca me dijo lo que se dijo. Con ella, yo no era una cuenta. Era una niña. Para mi 12º cumpleaños, Rebecca me regaló un bolígrafo. Era pesado, de esa manera que se siente como si te confiaran algo. Negro con una banda de oro, la punta todavía húmeda de donde lo probó en el reverso de un sobre. Dobló mis dedos alrededor de él y me mostró cómo sostenerlo para que la tinta saliera limpia. Cómo dejar que el peso hiciera el trabajo en lugar de presionar. Practica tu firma, me dijo, una de verdad. Firma tu propio nombre algún día, Amelia. Nunca el de nadie más. Llené una página entera con Amelia R. Morgan. La R por nada que nadie me hubiera explicado nunca.
Las letras se volvían más seguras hacia el final de la página. Me observó hacerlo y nunca me dijo que me apurara. Cuando terminé, presionó su pulgar sobre la tinta húmeda de la última firma, lo levantó y me mostró la mancha en su piel como si fuera prueba de algo. Como si mi nombre fuera algo que pudiera dejar una marca. No recuerdo qué pasó con ese bolígrafo. Después de su muerte, muchas de sus cosas fueron a cajas que nunca vi. Clasificadas por manos que no eran las mías. Supuse que se había perdido. De la manera en que las cosas pequeñas y preciosas se pierden cuando la persona que te las dio ya no está y nadie más sabe lo que significaban. Firmé mi propio nombre esa tarde hasta que la página estuvo llena. Murió la primavera en que cumplí 16 años. Fue rápido. Una temporada estaba ruidosa en la mesa. A la siguiente, había un programa doblado en el bolsillo de mi abrigo con su nombre y una fecha que terminaba demasiado pronto. No recuerdo el camino a la iglesia. Recuerdo el programa ablandándose dentro de mi puño y el primer banco que debería haber estado lleno de ella y era solo madera. No se me permitió desmoronarme porque desmoronarse era para las hijas y yo era la sobrina. La gente seguía entregándome cacerolas para llevar a la cocina. Sé fuerte por tu madre, dijo alguien, apretando mi brazo. Y llevé las cacerolas, y fui fuerte por mi madre. Y nadie preguntó quién estaba siendo fuerte por mí. El dolor no tenía a dónde ir. Así que fue a donde iba todo en esa casa. Bajo tierra, en silencio, para que yo lo manejara sola. Durante semanas después, seguí percibiendo el olor a cacao y humo de leña en lugares donde no podía estar. Una escalera en la escuela, el asiento trasero de un coche, el cuello de mi propio abrigo. Giraba la cabeza antes de recordar que no había cocina, ni estufa, ni ella. No discutes con algo así. Esperas a que se detenga. Y un día lo hace. Y de alguna manera, eso es peor. Después, en la cocina que nunca fue cálida, mi madre puso una mano en mi hombro y me explicó la parte que quería que escuchara. La tía Rebecca dejó algo de dinero a la familia, dijo Diana. Eres menor de edad, cariño. Yo me encargaré. Tenía 16 años. Dejé que se encargara. Y en algún momento de esas semanas grises, un pesado bolígrafo negro con una banda de oro vino a vivir silenciosamente en el bolso de mi madre. Después de Rebecca, el cajón del vestíbulo se abría más a menudo. El techo, los impuestos. El coche de mi madre después de que mi padre, Gregory, falleciera y el presupuesto familiar se ajustara. La matrícula de Charlotte en una escuela que la familia no podía cubrir del todo ese trimestre. Yo estaba en la universidad, luego estaba trabajando, luego era buena trabajando. Me convertí en la persona cuyo trabajo completo es encontrar la mentira enterrada dentro de un libro de contabilidad. Y todo el tiempo las llamadas seguían llegando, suaves y seguras. Y todo el tiempo pagué. Hubo un año en que comí lo más barato del supermercado durante meses porque había cubierto el pago inicial del primer coche de Charlotte. Y cuando publicó una foto de él con un corazón y una leyenda sobre lo bendecida que era, yo también le di al corazón. Hubo una primavera en que perdí el depósito de un apartamento que quería porque una emergencia familiar necesitaba el dinero más rápido de lo que mi arrendador podía esperar. Y la emergencia resultó ser una renovación de la cocina en Greenwich. Me conté una historia sobre todo eso. Que si cubría lo suficiente, arreglaba lo suficiente, y nunca pedía crédito, entonces algún día dejaría de ser la difícil y comenzaría a ser de ellos. Que si el amor no era gratis en esa familia, al menos podría pagarlo. Que la generosidad podría ser lo que finalmente me comprara un lugar. Te acogimos, le gustaba decir a mi madre cuando yo dudaba. Lo decía como un hecho del clima. Nunca dejarás de debernos. Mis hombros se subían hacia mis orejas y mi mandíbula se tensaba y abría mi aplicación bancaria y movía el dinero. Seguí pagando. Las matemáticas estaban a punto de cambiar. La invitación llegó 5 semanas antes de la boda. Sobre color crema, mi nombre con la letra en bucle de mi hermana, un sello de cera que había copiado de un sitio web. Dentro, la tarjeta gruesa con la fecha y la iglesia y la recepción en el Sound Harbor Club y metida detrás, en su propia tarjeta más pequeña con la misma fuente que el resto para que pareciera que pertenecía, contribución de invitado, asistencia, $10,000.
Debajo de eso, una línea sobre la lista de regalos y una nota educada de que los regalos de significado comenzaban en $2,500. Lo leí de pie en el mostrador de mi cocina. El borde de la tarjeta era lo suficientemente afilado como para sentirlo cortar la yema de mi pulgar, una delgada línea de frío allí. Hubo un sonido en mis oídos como una respiración contenida, y el zumbido del refrigerador se volvió muy fuerte. Y luego toda la cocina pareció esperar. Una partida presupuestaria para que yo asistiera. Lo leí de nuevo, más despacio, de la manera en que leo un documento que me piden que certifique, buscando el lugar donde había entendido mal. No había ningún malentendido. Habían tomado el acuerdo más antiguo de nuestra familia, que yo pagara por el privilegio de ser admitida, y finalmente lo habían puesto por escrito, con un número y una fuente. Escribí 3 palabras, borré 2 y envié la única verdad. No voy a ir. Charlotte llamó antes de que hubiera colgado el teléfono. Podía oír la boda detrás de ella. Alguien planchando un vestido al vapor, una lista de reproducción, toda la maquinaria funcionando con dinero que más tarde descubriría que era mío. Todos los que contribuyen obtienen un asiento, dijo rápida, alegre y ensayada. Así es como funciona ahora. Tú, de todas las personas, deberías querer contribuir, Amelia. Siempre has ayudado. Siempre he pagado, dije. Dios, haces que todo sea tan pesado. Su voz se agudizó, el brillo desapareciendo. Son $10,000. No es nada para ti. Ni siquiera tienes a nadie en quien gastarlo. Entonces debería ser fácil para mí quedármelo, dije. No te atrevas a hacer esto feo en mi boda. No respondí. Colgué y puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador y me obligué a respirar contando hasta 4. Inhalar y exhalar, como haces cuando las matemáticas frente a ti están a punto de convertirse en algo que no puedes deshacer. Menos de 1 hora después, la pantalla se iluminó contra la piedra. Mi madre. 3 palabras. Sin puntuación. La forma en que escribía cuando estaba segura de ti. Paga o atente a las consecuencias. No respondí nada. Abrí mis archivos. Mantengo buenos archivos. Es el único hábito en el que toda mi vida está de acuerdo. Así que cuando abrí la carpeta marcada como boda de Charlotte, todo estaba allí. Y lo que me dijo fue tan simple que de alguna manera nunca lo había dicho en voz alta. Cada uno de esos contratos estaba a mi nombre. El depósito del Sound Harbor Club, el servicio de catering, el florista, la banda, el fotógrafo. Mi firma, mi tarjeta, mi dirección de correo electrónico en las confirmaciones. Me habían entregado las facturas porque yo era buena con estas cosas. También, sin querer, me habían entregado el único juego de llaves que importaba. Me quedé sentada con eso por un momento, la luz del portátil en mi cara, y sentí que algo cambiaba, algo que aún no era un plan. Durante 30 años, ser la que se encargaba de las cosas había sido la forma de mi pequeñez. Nunca se me había ocurrido que podría ser la forma de cualquier otra cosa. Una persona que firma cada contrato es una persona que puede anularlos. Una persona que paga a cada proveedor es una persona a la que cada proveedor responde. Había sido el instrumento de la familia durante tanto tiempo que ninguno de nosotros, y menos yo, se había dado cuenta de que también era la única que lo sostenía. Mientras miraba, llegó un mensaje de Olivia. Olivia Davis, que se ha sentado a 2 escritorios de mí durante 9 años y es la única persona viva que me dice la verdad sobre mi propia familia. ¿Estás bien?, escribió. Luego, antes de que pudiera responder, espera, ¿está cobrando a la gente por ir a su boda? Amelia, eso no es una boda. Es una extorsión. El instinto de una extraña, dicho en voz alta. Y de alguna manera, caló más hondo que 30 años de mi propio silencio. Porque tenía razón. Había sido tan entrenada para llamarlo contribuir que nunca me había permitido llamarlo por lo que era. Debajo de su mensaje, en la parte superior de mi bandeja de entrada, había un correo electrónico más antiguo que me había negado a abrir desde el invierno. La línea de asunto, tus resultados están listos. 2 cosas me esperaban esa noche. Abrí la que me asustaba. La página de resultados se cargó y la habitación se quedó muy silenciosa,
como sucede cuando un número está a punto de reorganizar toda tu vida. En la parte superior, donde viven las coincidencias más cercanas, estaba mi hermana, Charlotte Morgan. Y junto a su nombre, donde el sitio web te dice cómo estás emparentada, no decía de hermana. Decía prima hermana. Alrededor de 880 centimorgans de ADN compartido. Supe lo que significaba ese número antes de que mi mente me permitiera decirlo, porque la ciencia no es sutil y no le importan los sentimientos de nadie. Las hermanas completas comparten aproximadamente la mitad de su ADN. Más de 2,000 unidades. Las primas hermanas comparten aproximadamente una cuarta parte de eso. Nosotras compartíamos una cuarta parte de eso. Me senté allí, en la mesa de mi propia cocina, e hice lo que hago para ganarme la vida. Traté de romper mi propio hallazgo. De la misma manera que intento romper un número que un cliente quería que certificara. Un fallo técnico, me dije. Un error de la base de datos. Una lectura baja de media hermana. Así que fui y busqué los rangos reales, los que he citado en casos reales. El proyecto ShareCM, los gráficos que usan los laboratorios, hermanas completas, aproximadamente de 2.300 a casi 3.500, primas hermanas, menos de 1.300. Hay una pequeña superposición en los extremos más lejanos entre ciertas relaciones, algunos casos raros que pueden desdibujarse. Este no era uno de ellos. 880 no es una hermana completa baja. No es una media hermana. Es una prima, claramente, y el propio algoritmo de la plataforma, que separa a las hermanas completas de todo lo demás al observar los segmentos donde el ADN coincide completamente, no había puesto la palabra hermana en ninguna parte cerca de su nombre. No había una categoría de hermana con la que pudiera discutir. El sitio simplemente nunca lo había considerado. Mis manos se habían enfriado y estaban un poco húmedas contra el portátil. Escribía cada vez más lento, esperando que el siguiente clic contradijera el anterior. Verifiqué la coincidencia por tercera vez. Leí la estimación de la relación por cuarta vez. No se movió. El algoritmo no titubea. La gente sí. Y una vez que me tuvo, el número no se quedó en el portátil. Retrocedió a través de toda mi vida y comenzó a mover los muebles. La silla vacía en las fiestas. En esta casa, no eres una invitada. Dicho por una mujer que, resultó, tenía todo el derecho de decirlo literalmente. Un bolígrafo grabado con RM que una adolescente de 16 años en duelo nunca pensó en cuestionar. Mi madre cambiando de tema como si quemara. Cada pequeña nota discordante que había pasado años explicando encajó de repente en una forma que no podía dejar de ver. Olivia me escribió, hazte una segunda prueba si no lo crees. Analiza a alguien en quien confíes. Y lo pensé. Pensé en el ADN de quien podría comparar, a qué pariente vivo podría pedirle sin incendiar toda la casa. Pero ya sabía que no lo necesitaba. El número tenía su propia gravedad. Si Charlotte era mi prima hermana, entonces la mujer que me crió, la mujer que firmó mis boletines de calificaciones y me llamó desagradecida y guardó un bolígrafo que no era suyo, no era mi madre. Era mi tía. Y la mujer que se había reído demasiado fuerte en las fiestas, la única que alguna vez se arrodilló a mi nivel, era algo completamente diferente. Llamé a mi madre esa noche. No la acusé. Aún no tenía pruebas, solo un número. Y he aprendido a nunca hacer una afirmación que no pueda documentar. Así que hice una pregunta, la más pequeña que pude formular, solo para ver qué le hacía. Mamá, dije cuando contestó, era la tía Rebecca mi madre. La pausa fue medio segundo demasiado larga. Podía oír su respiración y podía oír la televisión detrás de ella silenciarse mientras la muteaba. Y en ese pequeño silencio, toda una vida se reorganizó. Esperé. He aprendido en las deposiciones que la primera persona en llenar un silencio es la que tiene algo que perder. Así que no dije nada, y dejé que el silencio se extendiera hasta que tuvo peso, hasta que casi pude oírla decidir. Luego su voz salió dura y rápida. Demasiado rápida. Una puerta cerrada de golpe antes de que nadie pudiera mirar dentro. No vuelvas a preguntarme eso nunca más. Y colgó. La gente inocente no cuelga tan rápido.
El Tribunal Testamentario de Connecticut mantiene sus registros donde cualquiera puede encontrarlos, si a alguien se le ocurre buscar. Durante 18 años, nunca se me ocurrió buscar. Quiero ser justa con la chica que era. Tenía 16 años cuando Rebecca murió. Nadie le entrega un archivo de sucesión a una adolescente de 16 años en duelo. Y nadie en esa casa me dio nunca una razón para ir a buscar uno, porque toda la historia sobre mí era que yo era la que tomaba el costo, la deuda. No vas a buscar si la carga de la familia era secretamente una heredera. No se permite que se forme ese pensamiento. Así que nunca se formó. Hasta que un sitio web puso la palabra prima junto al nombre de mi hermana y finalmente me dio una razón. Solicité el archivo de mi tía. Llegó en unos días, como lo hacen los registros públicos cuando sabes exactamente qué pedir. Y allí, presentado el año en que murió, había un fideicomiso testamentario. Un fideicomiso creado por el testamento de Rebecca que se volvió irrevocable el día que falleció. La fideicomisaria era Diana Morgan. La institución que tenía el dinero era Vitam Trust and Fiduciary, un banco privado a 2 pueblos de distancia. Me senté en mi coche en el estacionamiento de los registros con la carpeta abierta sobre el volante, y pasé el dedo por la línea que nombraba a la fideicomisaria. Y algo en mi pecho se apretó tanto que tuve que dejar la carpeta en el asiento del pasajero y mirar por el parabrisas por un rato. Había un fideicomiso. Nadie me lo había dicho nunca. Llamé a la abogada cuyo nombre aparecía en el instrumento del fideicomiso. Frances Harley. Ella lo había redactado. Cuando dije mi nombre por teléfono, hubo un silencio al otro lado que duró lo suficiente como para pensar que la llamada se había cortado. Amelia, dijo finalmente, y su voz no era la de una extraña. Tenía algo que era casi alivio. He estado esperando que llamarás durante mucho tiempo. Me lo explicó claramente, de la manera en que le explicas algo a una persona a la que has decidido dejar de proteger de la verdad. Tú eres la beneficiaria, Amelia. Siempre lo fuiste. Una respiración. Y antes de que preguntes por qué nadie te lo dijo, la ley nunca la obligó del todo. Un fideicomiso como este, de ese año, la fideicomisaria no estaba obligada a enviarte el tipo de notificación que exigen las nuevas reglas. No violó un estatuto al permanecer en silencio. Simplemente se aseguró de que nunca se te ocurriera hacer las preguntas que la habrían obligado a rendir cuentas de todo ello. ¿Y el dinero? Dije. Frances dijo, deberías mirarlo tú misma. Eres la única de nosotras que entenderá de verdad lo que está viendo. Se contuvo allí, en siempre lo fuiste, como alguien que se detiene al borde de un escalón en la oscuridad. Lo oí, la sensación de que había algo más grande detrás de las palabras, algo que estaba esperando para entregarme en lugar de decir. Lo archivé. Siempre lo fuiste, había dicho. Y luego se detuvo. Así que lo miré yo misma. Frances me envió lo que tenía, y solicité el resto al banco. Y luego hice lo que hago mejor que casi nadie. Y por primera vez en mi vida, lo dirigí contra mi propia familia. Puse los extractos del fideicomiso junto a 18 años de la casa Morgan. Línea contra línea. De la misma manera que pongo un cronograma de fraude junto a lo que está a punto de probar. La hipoteca de la casa de Greenwich. La escuela privada de Charlotte. La Universidad de Charlotte. 4 años de ella. Un pago inicial, un coche, últimamente, este año, depósitos a un club, un servicio de catering, un florista. Depósitos de boda extraídos del mismo pozo. Todo había salido del fideicomiso de Rebecca. Durante 18 años, distribución tras distribución, a una casa, a una hija favorecida, a una boda, a todos excepto al único nombre para el que se escribió el fideicomiso. Y las fechas fueron la parte que me dejó sin aliento. Hubo una distribución el mismo mes en que perdí el depósito de ese apartamento, la primavera de la de emergencia familiar que resultó ser una cocina de Greenwich. Hubo un retiro el otoño en que comí de la estantería más barata del supermercado para cubrir el primer coche de Charlotte. Cada vez que me habían dicho que el pozo estaba seco, el pozo había estado lleno. Simplemente se había estado vertiendo en un lugar que no era yo. Me senté con la hoja de cálculo abierta y comparé su generosidad con mi privación, línea por línea, hasta que el patrón dejó de ser una sospecha y se convirtió en un hecho.
Me habían mantenido pequeña a propósito por una mujer que gastaba el dinero que era mío. Un fideicomiso así, dejado solo e invertido, debería haber crecido. En 18 años, debería haberse duplicado aproximadamente. En cambio, con mi bolígrafo marcando un ritmo duro y pequeño contra el borde del escritorio, lo vi ir en la otra dirección. Desangrado de más de 3 millones de dólares a aproximadamente $1.80, más de 1,5 millones de dólares en distribuciones año tras año a personas que no eran la beneficiaria. Mientras que la beneficiaria se sentaba al otro lado de la mesa del comedor escuchando que era un caso de caridad y se le pedía que pagara su propio camino. Dilo claramente, me dijo Olivia por teléfono a medianoche, porque sabe que me refugio en lo técnico cuando algo duele. Así que lo dije claramente. Han estado gastando el dinero de mi madre muerta, dije, para llamarme una carga. La línea estuvo en silencio por un segundo. Luego mis hombros cayeron de golpe. Y luego se convirtieron en algo más duro que antes. Yo no era la deuda. Era el banco. Quedaba una línea por leer, y la leí al final. Y cuando lo hice, finalmente entendí la forma de todo el asunto. Única beneficiaria, Amelia Morgan. No la familia, no la casa, yo, solo y siempre yo. Un pequeño sonido salió de mí que no reconocí como mío. Había sido una deudora durante 18 años. Había sido la propietaria todo el tiempo, y ellos habían construido toda una vida en la brecha entre esos dos hechos. Y la mujer que lo había hecho estaba en ese preciso momento en algún lugar de la ciudad, todavía esperando que le enviara por correo $10,000 por una silla. Aquí es donde la mayoría de la gente empezaría a gritar. Quiero que te sientes con la pregunta, porque yo tuve que hacerlo. Sabiendo lo que ahora sabes, el fideicomiso, los 18 años, el bolígrafo, ¿cuál es el movimiento? Dime en los comentarios qué harías con esa carpeta en tu regazo. Luego mira lo que hice, porque te prometo que fue más silencioso de lo que piensas y golpeó más fuerte de lo que un grito podría haberlo hecho. La oficina de Frances Harley tenía un cajón en su escritorio, y lo que sacó de él esa tarde, lo puso frente a mí con ambas manos. La forma en que llevas algo que has guardado a salvo durante mucho tiempo. El fideicomiso original, y debajo, un sobresellado, suave en las esquinas por la edad, mi nombre escrito en el frente con una letra que habría reconocido en cualquier lugar. Ella dejó esto para ti, dijo Frances en voz baja. Solo para ti. Me lo dio el año antes de morir y me hizo prometer que lo pondría en tus manos cuando fueras mayor y vinieras a preguntar. Tu tía Diana descubrió que lo tenía una vez. Intentó con mucho ahínco quitármelo. Frances cruzó las manos sobre el escritorio. Lamento que tardara tanto en llegar a ti. Debería haber encontrado una manera de llegar a ti antes. He pensado en eso cada año de esos 18. La solapa del sobre estaba seca y áspera bajo mi pulgar, donde el pegamento viejo se había rendido. El papel de adentro olía como el interior de su casa. Cacao y humo de leña. O quizás solo quería que oliera así. 18 años sellado con mi nombre. Quiero ir despacio aquí, porque algunas cosas no se apresuran. Desdoblé la carta y era ella, toda ella en líneas largas y cuidadosas, los bucles volviéndose más seguros hacia el final de la página, como los míos en esa tarde de cumpleaños un cuarto de siglo antes. La había escrito con un bolígrafo de fuente. Se puede decir, la tinta se asienta de manera diferente en la página, más pesada donde se detuvo, más ligera donde su mano se movió segura. Mi Amelia, comenzaba. Si Frances ha hecho lo que le pedí, entonces estás leyendo esto ya adulta, y has venido a hacer la pregunta que pasaron toda tu infancia enseñándote a no hacer. Así que, déjame ser yo quien la responda finalmente, de mi puño y letra. Eres mi hija, no mi sobrina. Mía. Te llevé en mi vientre, y perdí el valor para reconocerte en voz alta. Porque en esta familia, una niña como tú debía ser ocultada y llamada un escándalo, y dejé que te ocultaran en la casa de Diana y te llamaran suya. Es la gran cobardía de mi vida. Me dije a mí misma que estabas más segura como la sobrina. Me dije que lo arreglaría cuando fueras mayor. Se me acabó el mayor, mi niña, y lo siento mucho. Todo lo que tengo es tuyo. Me aseguré de ello en papel, con una abogada que cumple sus promesas,
para que sin importar lo que te dijeran, la verdad estuviera en algún lugar con tu nombre, esperando el día en que estuvieras lista para venir a buscarla. Y el bolígrafo, el que te di en tu cumpleaños, con el que te enseñé tu propia firma, ese bolígrafo también es tuyo. Siempre lo fue. Quiero que lo uses para cosas que te pertenecen. Firma tu propio nombre, Amelia. Nunca el de nadie más. Siempre fuiste mía. Mamá. Dejé la carta plana sobre el escritorio y presioné mi mano contra mi boca y esperé hasta poder respirar sin que temblara. Frances miró por la ventana al estacionamiento y me dejó tener el espacio. La había firmado con el mismo bolígrafo que mi tía, la mujer que había llamado mi madre toda mi vida, ahora guardaba en su bolso para hacerme firmar y entregar mi dinero. Salí de la oficina de Frances Harley con 3 cosas que ya no necesitaban más pruebas. Un resultado de ADN, un fideicomiso a mi nombre y una carta de puño y letra de mi verdadera madre. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante mucho tiempo antes de girar la llave, el sobre en el asiento a mi lado donde había estado la carpeta una semana antes. Pensé en todos los años que había pasado tratando de ganarme un lugar en una familia que había estado gastando mi herencia para mantenerme fuera. Pensé en la única palabra que mi madre había escrito, mía, y como nadie en Greenwich la había usado nunca para referirse a mí. Y en algún lugar de ese coche estacionado, el dolor y la aritmética terminaron de intercambiar lugares, y lo que quedó fue muy claro, muy silencioso y completamente mío para actuar. Podría haberme parado en la entrada de la casa de mi hermana y gritar todo al aire de la primavera. Lo pensé en el camino a casa en cada semáforo en rojo, pero he pasado toda mi carrera viendo a gente ruidosa perder ante la evidencia silenciosa. Y sé, como sé un balance general, que lo peor que podía hacerle a gente como esta no era levantar la voz. Era ser precisa. Era dejar que los recibos hablaran en una habitación que no podían controlar. Así que tomé una decisión que fue, por primera vez en mi vida, enteramente mía. No suplicaría y no quemaría la casa. Presentaría la demanda y dejaría que la boda que habían construido con el dinero de mi madre muerta hiciera exactamente lo que ya iba a hacer, desmoronarse con toda la gente adecuada mirando. No gritamos, le dije a Frances por teléfono esa noche. Demandamos. Entonces demandaremos, dijo. Pensaban que estaba enfurruñada. Estaba construyendo. Esa noche, me senté en la mesa de mi propia cocina con mi portátil y un vaso de agua que se calentaba a mi codo y comencé a cancelar. Soy la titular del contrato. Así que soy yo quien puede rescindirlo. Cancele el contrato a mi nombre, por favor. Gracias. Se lo dije primero al servicio de catering. $40,000 en papel. Mi voz nivelada, sin calor. Luego al Sound Harbor Club, donde solo el depósito era de más de $25,000. Luego el florista. Luego la banda. Luego el fotógrafo. Enviar. 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 Cada uno un pequeño y suave golpe bajo mi dedo. Y después de cada uno, mi cuello se aflojaba un solo grado, como un tornillo que se desenrosca un cuarto de vuelta a la vez. Es una sensación extraña sentir que llega la calma mientras desmantelas algo. Pero no estaba destruyendo nada que fuera de ellos. Solo estaba deteniendo la parte en la que yo pagaba. Se agitaron, por supuesto, una vez que las llamadas les llegaron. La familia se puso al teléfono e intentó cubrir los saldos de otra manera, pero no había otra manera, y ese era todo el punto. El estilo de vida siempre se había apoyado en 2 pilares, mi propia chequera y un fideicomiso que creían inagotable, y ambos se estaban cerrando a la misma hora. Los depósitos ya se habían ido, no reembolsables, pagados y perdidos. No quedaba nada por lo que agitarse. Las llamadas llegaron de todos modos, toda la noche y hasta el día siguiente. Mi madre primero, un correo de voz que comenzó frío, esto es infantil, Amelia. Arréglalo. Y se agrió hasta convertirse en algo casi suplicante. ¿Vas a humillar a tu hermana? ¿Es eso lo que quieres? Y luego se endureció de nuevo al final con la vieja amenaza segura. ¿Te arrepentirás de esto? No contesté. Tampoco los borré. Soy, después de todo, una persona que mantiene buenos archivos. Dejé que cada uno se grabara, con fecha y hora,
y dejé el teléfono y lo dejé vibrar contra la madera como algo atrapado. El florista fue el primero. La boda le siguió. El florista fue quien me devolvió la llamada. Grace Donnelly, una mujer mayor, con voz grave. Una tienda llena de cubos y agua fría y el olor verde de los tallos cortados. Esperaba ira. Había perdido el trabajo y el trabajo era grande. En cambio, se quedó en silencio por un momento en la línea y luego dijo lo que nadie en mi familia me había dicho en 34 años. Cariño, escúchame, dijo Grace. He hecho 400 de estas bodas, y nunca, en todas ellas, he visto a alguien poner un precio a un invitado. Eso no es una boda. No le debes a nadie un asiento en una mesa. Quédate con tu dinero y no lo pienses dos veces. Me quedé en mi cocina con el teléfono contra la oreja y los ojos escociéndome, y tuve que aclararme la garganta 2 veces antes de poder darle las gracias. Mientras los proveedores se retiraban uno por uno, Frances presentaba la demanda. Fue al tribunal testamentario, el tribunal que supervisa un fideicomiso como el de Rebecca, y presentó una petición. Exigía 3 cosas: una contabilidad completa de la fideicomisaria, la destitución de esa fideicomisaria y un recargo para hacerle devolver lo que había tomado. Y como una boda estaba a punto de gastar lo último que quedaba, Frances pidió al tribunal una medida de emergencia, una orden que restringiera cualquier distribución adicional, congelando la mano de la fideicomisaria a medio camino. La notificación llegó a Vitam Trust and Fiduciary esa misma tarde. El banco, al ver una presentación judicial que alegaba exactamente el tipo de conducta por la que los bancos son demandados, puso una retención en la cuenta para el final del día. Estaba en mi mesa, Olivia frente a mí, comiendo mis galletas y negándose a irse a casa, cuando la pantalla se iluminó a la 1 de la mañana. Mi hermana. 2 palabras esta vez y un signo de puntuación que se suponía que me asustaría para que abriera el cajón una última vez. Me debes. Olivia miró la pantalla, luego a mí, y deslizó la caja de galletas sobre la mesa. Come algo, dijo. Yo me encargo de la impresora. Leí el mensaje 2 veces. No lo respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la madera. Que espere, dije. La cena de ensayo se llevó a cabo de todos modos. Entendí por qué en el momento en que entré. El Sound Harbour Club brillaba. Manteles blancos, una luz dorada y baja que venía del agua a través de las altas ventanas. Alrededor de 40 de las personas para las que mi madre había pasado toda su vida actuando. La boda en sí se estaba desmoronando por horas. Los proveedores se habían ido. La cuenta estaba congelada. La iglesia era lo único que quedaba en pie. Pero Diana Morgan había decidido que lo único peor que perder la boda era dejar que esta sala en particular la viera perderla. Así que había mantenido la cena, prepagada y grandiosa. Y había hecho una cosa más además de eso. Había llamado a todos. Había reunido a toda la sala, los miembros de la junta, las esposas del club, las personas cuya opinión era la única moneda que realmente valoraba, para poder obligarme a arreglarlo frente a ellos. Apretar la billetera públicamente, una última vez, la noche anterior, donde decir no me costaría más de lo que el dinero nunca me había costado. Sentí la servilleta almidonada, rígida y fría bajo mi mano, y la lámpara de araña demasiado brillante sobre mi cabeza, y entendí que yo era el entretenimiento de la noche, y que el guión exigía que pagara o fuera humillada. Me había vestido para ello con cuidado, ni demasiado elegante, ni demasiado informal, simplemente exacta, como me visto para una audiencia. En mi bolso, junto a la carpeta de Frances Harley, mi teléfono guardaba los mensajes de voz que mi madre había dejado durante la noche. Las confirmaciones por correo electrónico de 5 contratos cancelados y una fotografía de una carta con una letra que se volvía más segura hacia el final de la página. Había pasado toda mi vida entrando en ese club como el problema a ser suavizado. Entré esa noche como la única persona en la sala que sabía lo que realmente había en los libros. En el centro de la sala, en una silla que importaba, se sentaba Catherine Pierce, la mujer que presidía la junta de la fundación a la que mi madre había querido entrar durante 20 años. La única audiencia para la que toda la cara de mi madre estaba construida. Frances Harley vino conmigo. Vestía de gris y llevaba una delgada carpeta de cuero bajo el brazo. Y para todos en esa sala, no parecía más que una amiga de la familia que había sido invitada.
Mi madre me llevó ella misma ante Catherine, una mano ligera y posesiva en mi brazo, su voz lo suficientemente alta para las mesas más cercanas. Esta es Amelia, dijo con un pequeño suspiro. Nuestro caso de caridad, pobrecita, al menos lo intenta. Algunas sonrisas educadas, algunas miradas que se apartaron de la mía. Me sentaron donde todos pudieran verme, al final de la mesa, en el asiento reservado para el problema a ser manejado. Comenzó como sabía que lo haría. A mitad del primer plato, mi madre se levantó, una copa en la mano, y convirtió la sala en una actuación. Creo que todos podemos ser honestos los unos con los otros esta noche, comenzó, cálida y herida, manejando la mesa como había manejado mesas toda su vida. Somos familia aquí, y la familia significa que algunas personas dan año tras año sin ser nunca agradecidas, y algunas personas, tristemente, solo toman. Dejó que su mirada se posara en mí y se suavizara en una maravillosa y practicada decepción. Después de todo lo que hemos gastado en criar a mi hija, después de cada puerta que esta familia abrió para ella, nunca en mi vida imaginé que intentaría destruir la boda de su propia hermana por puro rencor. Pero aquí estamos, así que voy a pedirle, frente a las personas que nos quieren, que haga lo correcto. Luego metió la mano en su bolso y sacó el bolígrafo negro, la banda de oro, el pequeño y satisfecho clic mientras lo destapaba, y puso una sola hoja de papel junto a mi plato y deslizó el bolígrafo sobre el lino hacia mí. Era una disculpa escrita, 3 párrafos ya mecanografiados, admitiendo que había sido egoísta y prometiendo restaurar lo que había interrumpido. Quería que lo firmara, allí, frente a todos ellos. Fírmalo, Amelia, dijo suavemente. El cuchillo más amable que le había visto sostener. ¿Arregla esto? Miré el bolígrafo sobre el paño blanco entre nosotras. No lo cogí. En cambio, busqué en la carpeta de Frances Harley y puse mi propia página sobre el lino junto a la disculpa. Ella deslizó el bolígrafo. Yo deslicé el libro de contabilidad. Antes de firmar nada, dije, y mantuve mi voz exactamente donde había estado toda la noche, creo que todos deberían leer esto. La sonrisa de mi madre no se movió, pero algo detrás de ella sí. ¿Qué es eso? No era una pregunta. No tocó la página. Amelia, esto es una fantasía. Ella no está bien, todos. Claramente ha estado bajo una gran cantidad de... Estás mintiendo, interrumpió Charlotte desde el otro lado de la mesa. Demasiado fuerte, el barniz de la novia brillante resquebrajándose por la mitad. Un tenedor cayó en algún lugar a mi izquierda. Una conversación en la mesa de al lado se detuvo. No levanté la voz. Giré la primera página boca arriba para que las personas más cercanas pudieran verla. Y luego puse la siguiente y la siguiente. Los extractos bancarios, el nombre de la fideicomisaria impreso limpiamente en la parte superior de cada uno. Página 3, dije, deslizándola hacia la luz. La hipoteca de nuestra casa en Greenwich, pagada durante años con un fideicomiso en Vitam Trust and Fiduciary. Otra página. Página 5. La matrícula de Charlotte. El mismo fideicomiso. Otra. Los depósitos para esta noche, para esta cena, para las flores que se cancelaron, para el servicio de catering. El mismo fideicomiso. La sala se había quedado muy silenciosa, muy rápido. 40 personas y el único sonido era el suave deslizar del papel sobre el lino y el pequeño tintineo de alguien dejando un vaso que ya no quería. Lo vi moverse por la sala como el frío a través del agua. Una mujer a 2 asientos de distancia leyó la página sobre el hombro de su marido y se llevó la mano a la clavícula. El hombre frente a Charlotte dejó de masticar. En el extremo lejano, una esposa del club a la que mi madre había cortejado durante una década se inclinó para susurrarle a su vecina, y la vecina no susurró de vuelta. Simplemente siguió leyendo. Nadie me miraba a mí. Todos miraban las páginas y luego a mi madre y luego, lo peor para ella, a Catherine Pierce para ver qué haría Catherine. Al otro lado de la mesa, vi los ojos de Catherine Pierce moverse del rostro de mi madre hacia las páginas y quedarse allí. La vi leer. Dejé que el silencio se mantuviera durante una respiración completa. Luego dije la frase que terminó la actuación, la que había llevado en mi pecho durante semanas. Rebecca era mi madre, dije. ¿Y tú lo sabías?
La mano de mi madre encontró el borde de la mesa y lo agarró con fuerza. Hicimos lo que teníamos que. Se detuvo, pero había dicho hicimos, y no lo había terminado. Me levanté. Cogí el bolígrafo del lino, el bolígrafo negro con la banda de oro, y lo giré para que el grabado mirara a la mesa. Dije. La sala no se movió. Rebecca Morgan. Nada. 40 respiraciones contenidas. No DM. No un regalo de mi padre. Giré el cuerpo del bolígrafo un lento cuarto de vuelta en la luz dorada. Este es el bolígrafo de mi madre. El bolígrafo con el que firmó su testamento. El testamento que me dejó todo a mí. Puse el resultado del ADN sobre el paño. Luego la carta de su puño y letra. Los bucles volviéndose más seguros hacia el final. Luego dije lo que había dejado de permitirme decir durante 34 años. Y no se lo dije a mi madre. Se lo dije a Diana. Me has estado facturando, dije, con el bolígrafo de mi madre. Nadie respiró. El accesorio en su mano tenía un nombre. El suyo no estaba en él. El silencio se rompió. No se rompió sobre mí. Se rompió sobre ellos. Charlotte se apartó bruscamente de la mesa. Dijiste que estaba arreglado. No me miraba a mí. Miraba a Diana. Dijiste que estaba arreglado. Dijiste que no había nada de qué preocuparse. Dijiste. Charlotte, para. Siempre supimos que no era realmente una de nosotros, lanzó Charlotte a toda la sala, estridente, buscando un aliado y encontrando al peor testigo posible en la silla del centro. Ella nunca estuvo ni siquiera a su lado. William Ashford se había puesto pálido. Dejó su servilleta. Se levantó y se apartó de su novia. Un pequeño raspón de la pata de una silla contra el suelo y no volvió a acercarse a ella. Se volvieron el uno contra el otro. Yo solo observaba. Luego, una silla se movió en el centro de la sala. Catherine Pierce dobló su servilleta una vez por la mitad, la dejó junto a su plato y se levantó. Tampoco levantó la voz. Hizo una pausa al pasar por nuestra mesa y miró a mi madre de la misma manera que se mira un cheque sin fondos. Creo que ya hemos oído suficiente, Diana. Salió hacia la oscuridad del agua. Otras dos parejas se levantaron y la siguieron, sillas raspando, disculpas silenciosas a nadie. Mi madre se volvió hacia la sala que se vaciaba y buscó la voz que usaba con todos ellos. La cálida, la que siempre había funcionado. Catherine, por favor. No lo entiendes. Ella lo está tergiversando todo. Pero Catherine Pierce ya estaba en la puerta y la puerta ya dejaba entrar la noche y la voz cálida salió débil y no fue a ninguna parte. Hay un silencio particular que cae cuando un actor se da cuenta de que los asientos están vacíos. Mi madre se quedó en medio de él. La sala para la que mi madre había actuado toda su vida se levantó y la dejó allí. Frances Harley estaba a mi lado con una página más y un bolígrafo propio extendido. No cogí el suyo. Destapé el de Rebecca. Firmé la petición con el bolígrafo de mi madre. El bolígrafo de mi verdadera madre. La primera decisión a la que había puesto mi nombre por mí misma en lugar de por ellos. La punta se movió segura sobre la línea, como ella me enseñó. El peso haciendo el trabajo. Firma tu propio nombre, me dijo. Así que lo hice. La primera firma que fue mía. El cambio ha ocurrido. El bolígrafo es mío. Antes de contarles cómo terminó, el tribunal, la casa, lo que finalmente hice con el dinero, quiero saber de ustedes. Si alguna vez han sido a quienes les cobran, los que pagaron y aún así fueron tratados como la deuda, cuéntenme su historia en los comentarios. Los leo, y si algo de esto les llegó, suscríbanse para que el próximo silencioso que lo necesite encuentre su camino aquí también. Unas semanas después, el tribunal testamentario hizo lo que hacen los tribunales cuando el papeleo está en regla. La fideicomisaria fue destituida. Se ordenó la contabilidad, línea por línea, de los 18 años completos, y el recargo vino con ella. La orden de que devolviera lo que había tomado del fideicomiso que siempre había sido solo mío. La boda,
la de 140 invitados y una cuenta congelada detrás, simplemente nunca sucedió. No quedaba nada con que pagarla, y no quedaba nadie dispuesto a fingir. Charlotte y Diana dejaron de hablarse, y me dicen que cada una culpa a la otra de que la sala se vaciara. El nombre de William Ashford desapareció silenciosamente del registro, de la manera en que hombres como ese desaparecen cuando el dinero lo hace. Durante un tiempo, los mensajes siguieron llegando de primos que apenas conocía, de un par de amigos de la familia. Todos ellos, alguna versión de la misma súplica disfrazada de preocupación. Piensa en tu madre. Piensa en el nombre de la familia. Seguramente no quieres hacerle esto a tu propia gente. Noté que ninguno de ellos preguntó si era verdad. Esa fue su propia clase de respuesta. El nombre Morgan había protegido a todos en esa sala excepto a la persona a la que realmente pertenecía. Y finalmente había terminado de prestarle mi silencio. El patrimonio volvió a mí. No la casa, el dinero, lo que había sido mío desde que tenía 16 años y estaba de luto en una cocina que nunca fue cálida. Y cuando el abogado de mi madre llamó para preguntar, con voz cuidadosa, si podríamos discutir las cosas en privado, como familia, di la única respuesta que me quedaba por dar. De ahora en adelante, dije, cualquier cosa que necesiten de mí pasa por Frances. No los recuperé a ellos. Me recuperé a mí misma. Si conoces ese silencio particular con el que comencé, el silencio de ser la billetera de la familia, espero que te hayas escuchado en algún lugar de esto. Y espero que sepas que las matemáticas siempre, al final, pueden ir en la otra dirección. Hay una fundación comunitaria en el pueblo de al lado con un nuevo fondo ahora, el Fondo Rebecca Morgan. Paga a mujeres a las que en algún momento les dijeron que su valor era un número que una familia podía deducir. La matrícula de un colegio comunitario, un depósito para un primer apartamento, el simple costo de salir de debajo de eso. Firmé los documentos de fundación la semana pasada en el escritorio de Frances Harley con un bolígrafo negro con una banda de oro y dos iniciales grabadas cerca de la tapa. Cuando terminé, lo tapé con un pequeño y satisfecho clic. El mismo sonido que mi madre solía hacer justo antes de deslizarlo sobre una mesa para hacerme pagar. Esta mañana, llegó una carta de la primera joven a la que el fondo ayudó. Una línea con una letra que se volvía más segura hacia el final de la página. Gracias por verme. El mismo bolígrafo, un nuevo nombre en la línea. Y esta vez, era mío para dar. El bolígrafo que me facturó ahora financia.